Buenos días con todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia del Oro, obviamente FM. Muy buenos días también a la gente que nos sigue a través del Real Audio, www.rtp.es, todo el mundo. Llegamos a Júpiter, Marte, Saturno. No llegamos al Averno, donde está el jefe de la señora María Fernanda, pero bueno, ahí no llegamos. Deo gratis. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el mío ya desde la semana pasada. Habemos teléfono y vea, este es de los aniñados, no como la cosa esa que trajo Colón a América que tenía yo. Pero bueno, se ve mejor y todo. Pues muy bien, la prensa corrupta, como decía el líder Tralalá, dice que hoy es lunes 10 de diciembre, el Expreso, el Universo dice que es lunes 10 de noviembre, los dos dicen que es 10 de noviembre, me equivoqué con lo de diciembre yo. O sea que hoy es lunes 10 de noviembre, no creo que se hayan puesto de acuerdo para mentir. Y está con nosotros en la mañana, primero que nada, lunes Sophie's Day, por favor. Hola a todos. Como todos los lunes, los viernes y a veces los miércoles. Sophie Fornery, que es como se llama de verdad. Sofía Fornery en castellano está con nosotros. Y hoy tenemos la presencia del economista Osvaldo Burneo, quien ha tenido la gentileza de traerme por segunda vez su libro, pero esta vez dedicado. Así que quiten sus manos de mi propiedad si no quieren irse al Averno. Mi querido Osvaldo, qué gusto tenerlo aquí, maestro. Un gran placer, así que qué bueno. Aunque bueno. Vamos a ver si es que bueno. Estamos cerrando el año. Ya quedan, ¿qué pues? 21 días, contando 20 días de noviembre y los 31 de diciembre son 51 días. O sea que ni siquiera queda la séptima parte. ¿Sí? Exacto. Claro, porque para 365 la séptima parte tendría que ser un poco más de 51. Bueno. ¿Cuál es la situación de la economía, y como la economía es una ciencia social, por ende, del Ecuador y su gente y su sociedad, si tuvieras que hacer un corte al día de hoy, el señor que es creyente? Totalmente Ya. creyente. Entonces, el señor Católico, apostólico. Perfecto, entonces contigo nos entendemos. El señor se aparece y te dice: hijo, he decidido, y ya le informé al presidente, a la asamblea, a todo el mundo, que tú vas a hacer un diagnóstico del Ecuador para ver qué mismo pasa con ese país. Porque el domingo tienen que ir a votar. Y entonces, ¿qué le dirías tú al señor? Bien, gracias Rodolfo. No, por favor. Sofía, por favor, a ustedes por este importantísimo programa, estar haciendo opinión y manifestar lo siguiente. A ver, el diagnóstico general, el panorama en sí que lo percibimos es que está en relativa mejoría, en relativa. Relativa. ¿Por qué es relativa? ¿No? Porque si mantenemos un déficit del orden del 4%, en este caso del PIB, Sí. no Pero podemos tenemos estar. además por largas... Desde el 2014, el déficit. Esa es la señal exacta, digamos, desde por lo menos cuando se dolarizó nuestra moneda, nosotros manteníamos un presupuesto equilibrado, donde las partidas, en este caso asignadas, alcanzaban en este caso para cumplir con los propósitos. Claro, que ahí no hay déficit. No hay déficit, no se requería, y por eso es que el endeudamiento incluso no era de consideración. Acordémonos que hasta el 2007 solamente manejábamos una cifra de 11,000 millones de dólares. Y que nos parecía mucho. Que nos parecía bastante. Incluso yo estaba revisando un libro escrito por Jorge Gallardo Zavala, algo muy interesante sobre el tema de la deuda, ¿no? Donde indicaba los bemoles y las dificultades durísimas que les tocó vivir desde los años 80, cuando se sucretizó, en este caso, acuérdense, las deudas de los sectores privados, ¿no? Pues que se licuaron. Se licuaron y tuvieron que hacer un solo paquete con las deudas públicas, porque esa era la condición que ponían los organismos multilaterales para la renegociación. Entonces no les quedó otra alternativa y fue en el año 1983, que se llegó a firmar ese acuerdo antes de que se posesione el ingeniero Félix Cordero.
Correcto, porque en el 83 el doctor Hurtado emitió el decreto 10183, que fue el primer tímido intento de convertir la deuda de sucres a dólares. Exacto. De dólares a sucres, así perdón. Fue. Y luego Febres Cordero hizo el 20284, que fue el que allá con el que funcionó. Con el que él prácticamente se consolidó. Ya. Y yo estaba revisando, la cifra de todas maneras del sector privado era considerable, 1.600 millones de dólares. Claro. En ese entonces, De que ese llamaba entonces, la atención. O sea, de hace 40 años. Estamos hablando de hace 40 años. Entonces, claro, luego vino el asunto, el conflicto con el Perú, y naturalmente eso también desbalanceó mucho el presupuesto. Y luego ya conocemos la historia respecto al tema de los bancos, que llevó en este caso a tomar la decisión de dolarizar al país como una especie de salvataje, y que en verdad sí fue un salvataje. Claro. Vamos a llamar la cosa por su nombre. Totalmente. Y yo diría que fue un salvataje más que a los bancos, a los que tenían plata en los bancos, porque en Estados Unidos el FDIC, en ese tiempo creo que era 80.000, 85.000 o 100.000 dólares el tope. Si usted tenía más plata que en un banco, Estados Unidos quiebran bancos todos los días, por si acaso. La gringa te decía, tú para que esos eran estúpidos, tener 800.000 dólares en un solo banco. Tomar tu cheque ahora es menos lo que asegura el FDIC. Y el resto, ponte la cola de los acreedores en la liquidación a ver si alguna vez cobra. Y aquí se dio una garantía ilimitada. Exacto. Eso fue una locura. Exacto. U otra cosa. Eso fue una locura, una estupidez o una zapada. Bueno, en verdad ya todos conocemos esa historia, y que fue dolorosa incluso. Terrible. Se sufrió, pero en cambio hemos ganado estabilidad en el tema, en este caso monetario, durante 25 años. Ahí hay que reconocer, por ejemplo, yo siempre revisando la información, cómo consolidó Gustavo Noboa esa dolarización. El verdadero, quien hace la dolarización es Noboa. El otro lo que hizo fue firmar un decreto y a las 2 semanas salió corriendo. Firmó el primer mes, creo que fue del 2002, acordémonos, que fue para mí una de las medidas importantes. 2002. Enero del 2002. Maguad salió corriendo. Maguad el 2002, enero. Espérate. Entonces, al poco tiempo salió. En el 98. En el 98 y cayó en el 2000. Por eso. En el 2000, claro. ¿Y qué fecha estoy diciendo? 2000. No, 2002 me dije. No, 2000. Ahí, 2000, no, sí, 2000, claro. 2000, no, sí. enero del 2000. Por eso es que el partido de mi coronel se llama Sociedad Patriótica 21 de enero. Correcto, no. Y de ahí asume el poder Gustavo hasta el 2002. 2003. Exacto. Claro, porque ahí creo que tenían presidencia 5 años. Muy de acuerdo. Ya. Exacto. Y luego ya sabemos la historia, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí lo interesante es que se logró consolidar, y eso también se debe a la macro devaluación que se dio con el sucre, porque se lo subió de 8.000 o 10.000 sucres que estaba a 25.000, porque claro, la cantidad de dólares que existían no alcanzaban en este caso, y tenían que devaluar. Por eso es que se empobreció mucha gente. Y ya se había devaluado, porque el que sabemos recibió el país a 5.300. A 5.300. Ese fue el tipo de cambio con el que el presidente, el fraudulento presidente Yamil Maguad, porque esa elección fue fraudulenta. Fue terrible, especialmente para los ahorristas que perdieron y se licuaron. Hay, por ejemplo, los jubilados, esas personas. ¿El seguro? Terrible. Cuando el IES reclamó que le apliquen la convertibilidad de lo que era la deuda en dólares cuando estaba a 5.000 u 8.000, no se podía, pues habría que haberlo hecho con todo el Ecuador. ¿Y de dónde sacábamos los dólares? Ni falsificándolos. Ahí se dio un fenómeno. Se empobrecieron unos, pero también se enriquecieron otros. Pero los que se enriquecieron fueron poquitos. Los deudores. Pero los grandes que se enriquecieron fueron los que empezaron a transar, ¿te acuerdas? Los CDRs. Luego de eso, exacto, ya se vino ese tipo de manejo, que en este caso eran de los vivísimos, que manejaron muy bien, comprando estos CDRs con el 50%, y los canjeaban con deudas al 100%. Esos fueron unos negocios, pero tremendos. Pero bien, esos dolorosos momentos, tal vez yo creo que justificaron con tal de estabilizar la cuestión moneda. Yo creo que a la final ese sacrificio valió. Pero ahí vino un problema a partir del 2007, cuando entra un gobierno que toda esa estabilidad nuevamente la desbalancea. Porque empezaron a haber números interesantes con las reservas y sobre todo... Con los fonditos.
Pero por supuesto, porque ya se estaba consolidando el sistema financiero. Habíamos logrado ahorrar, cosa medio increíble en el Ecuador. Increíble, porque desde cuando nos hicimos república, o por lo menos cuando teníamos estos entes que manejaban el tema monetario, que fue desde la época de Ayora, y se empezó a normar estas cosas, por lo menos había alguna situación rescatable. Pero con respecto a este asunto, habían superávits muy interesantes. Y ahí es cuando viene el señor Correa. Y en esto lamentablemente caemos nuevamente a hablar de él. Es que no puedes no hablar de él. Es como que yo quiera hablar del Ecuador entre 1930 y 1972 o 75 y no quiera hablar de Velasco Ibarra. Exacto. O sea, me van a decir que está hablando de otro país. No hay cómo saltarse. No hay cómo saltarse, lo Correa tampoco. Porque ellos fueron los guardando que marcaron. La distancia, ¿no? Indudable, Velasco, indudable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con un precio de sobre $100 y con buenas reservas, y sobre todo con una deuda externa que manejábamos en ese entonces, que no pasaba de los 11,000 millones. Teníamos condiciones suficientes para pagar a la deuda externa. Íbamos a solucionar un problema que no lo habíamos logrado ni con la deuda gordiana, que acuérdense ustedes, ese fue motivo para tenerlo al Ecuador en ascuas desde 1824, cuando justamente nos hizo... La deuda inglesa. La deuda inglesa. Pero pudiera decir que ese quiebre se dio por un mal uso o el mal manejo de la deuda externa, la corrupción interna que prohibió usar estos recursos que se estaban ahorrando. ¿Qué marcó ese quiebre de la economía ecuatoriana? Pues lo usaron los excesos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que empieza a verse esos excesos y abusos a partir justamente de esta Constitución, 2008. Y empezamos con un gasto desmesurado en lo que correspondía al manejo estatal. Por un lado, empezó a burocratizarse el país, ¿no? Se subió de 290,000 a 300,000 burócratas y se llegó a, cuando terminó su periodo, el señor Correa, en 2017, a sobre 600,000. Casi 700. Pero no solo eso, sino que también se aumentaron los precios, los salarios del sector público. Sí. Y por eso es que los promedios del salario del sector público son infinitamente superiores a los del sector privado. En igualdad de puestos. Entonces ahí mucha gente decía, no, ¿para qué voy a trabajar en el sector privado si justamente el negocio está hacerlo acá? Sí, pero resulta que la plata del sector público tiene límite. Está, correctísimo. Entonces llegó el 2014, ahí ya se les acabó la plata. O sea, les aguantó algo así como 5 años. Porque es que cuando se les acabó el buen precio del petróleo entre el endeudamiento, pues con China. Entonces, disfrazado de cómo es preventa petrolera, ¿no? Preventa. Entonces, el problema está en que fue Correa a intentar con los multilaterales. Pero acuérdense ustedes, por ejemplo, con el tema de la presa, legítima. Con la presa, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Y allá le dijeron, sí, señor, le vamos a dar, pero tiene que hacer estas condiciones técnicas, le falta hacer esto, este otro. Si nos presenta el proyecto completo, encantado, le ayudamos. ¿Y a qué interés? Muy distinto. No, eran de 3, 4% en ese entonces, no era una cosa que se maneja en el mundo financiero internacional. Pero no, Correa estaba de apuro, llevó el proyecto a China, le aprobaron y entraron por la tranquera los chinos, ¿no? Y que nos complicaron todo, porque incluso exigieron garantías hasta con nuestro petróleo, ¿no? Claro. Entonces ahí no había salida, pero en cambio la plata estaba lista. Entonces imagínense lo que eso representó. Pero encima de eso era una obra, o habían obras con sobreprecio y mal hechas. San Francisco. Todas esas. San Francisco se demoró ni sé cuántos años en poder funcionar. Exacto. Entonces, mire, este recuento histórico es necesario, porque la gente dice, es que este gobierno no nos da educación, no nos da salud, no nos da no hace carreteras. ¿Con qué plata puede hacer si por favor nos dejaron hipotecando? ¿Para cuántos años? Si la situación de ponerse frente a una responsabilidad cuando se asume, en este caso el gobierno, y se ve solo desfinanciamientos, lo que primero hay que hacer es cumplir con esas obligaciones. Vea usted cuántos acreedores tiene el país. Porque ¿qué es lo que ocurrió? Que para solventar el problema deficitario,
El gobierno lo que hizo es no pagarle a los acreedores. Por eso es que el gobierno tiene tanto deudor interno. Y mire, en instituciones que prestan sus servicios de salud, de toda naturaleza, de proveer materiales y todo quien es contratista con el Estado sabe que tarde o temprano le van a deber. Exacto. Entonces yo no entiendo por qué se meten. Ahí viene mi primera pregunta. Si yo sé que voy a prestar mis servicios o vender mis cosas para que no me paguen, quiere decir que como ya sé que no me pagan, tengo que poner un colchón, llámase sobreprecio, para poder aguantar. Indudable. O justamente lo que usted había dicho en el libro, que lo veo muy interesante, que es la economía de ficción. Que Ecuador como nación, nosotros vivimos en una economía de ficción por las deudas que tenemos, por los subsidios que tenemos. ¿Cómo pudiéramos nosotros mirar un poco también al futuro y empezar a plantearnos una economía que en realidad funcione? Con la economía no hay cómo, en este caso, engañarse, porque es cuestión de sumar y restar. Si usted tiene un presupuesto que, por ejemplo, como el de este año, donde los ingresos son de 27 mil millones y los gastos son de 33 millones. 33 mil. Claro, entonces... ¿Te faltan 6? Faltan 6. Pero entonces algo estamos haciendo mal como para decir, ¿por qué se mantiene esa brecha? ¿Qué tenemos que hacer para solventar? Y de esa manera sí cumplir con todas las demandas y obligaciones que hay con la sociedad, que por un lado piden carreteras, por otro lado salud, que por otro lado educación. Con todo derecho. Con todo el derecho del mundo. Porque vamos a corte de la radio, seguimos aquí. Seguimos a ver. Sí, entonces el tema para futuro es, en primer lugar, poner en orden la casa. Cuando usted... Lo que hizo Milei. Exacto. Ya. Lo que hizo Milei está haciendo Milei, porque todavía requiere una serie de ajustes. Si a nosotros nos dejaron el país en soletas, lo que dejó el kirchnerismo fue a la Argentina, que es un país que tiene que ya fue uno de los 5 más ricos del mundo y que tiene suficiente potencial para volver a estar entre los 10, probablemente. Pero se lo dejaron hecho menos que M. Son las mismas características. Entonces, aquí tenemos que identificar muy bien cuáles son los gobiernos gastadores y cuáles son los gobiernos que en este caso quieren en verdad solventar el problema de estructura del país. Ahí hay que diferenciar. Y por lo general, estos grupos de izquierda tienen esa tendencia del gasto sobre los ingresos. Pero cuando ya lo destruyen, como pasado en Bolivia, Bolivia más claro, después de 20 años que con este mismo, con el que terminó, con el presidente del MAS, que salió con Arce, el mundo alababa la cantidad de reservas que tenía Bolivia, el litio boliviano, y de repente el gas, y todo eso se acabó y ya no tienen ni combustible este momento. A ver, el MAS, que gobernó durante 20 años, sacó el 5% en las elecciones. ¿Por qué? Meses de colas para que le vendan 3 galones, porque estaba racionado. Exacto. No, eso de Bolivia fue una irresponsabilidad, porque ellos tenían mejores reservas que las ecuatorianas. ¡Claro! Y todo eso se lo comieron. Entonces, claro, son gobiernos de galones que impactan inicialmente. Se pusieron así. Terrible. Entonces la estrategia, digamos, de la consulta popular de reducir los asambleístas, esa idea de reducción de Estado, es necesario para poder llegar a un balance positivo de alguna forma. Ámbito. Totalmente, Sofía, porque vea la relación que hay, por ejemplo, de representación ciudadana en el Congreso americano. Por cada 700,000. Gracias por eso, Puchica. Es que yo tengo ese tema. Al paso que vamos, nosotros en 30 años tenemos más congresistas que los gringos. Fíjense que allá por cada 700,000 habitantes tienen un representante. Hay un distrito electoral, porque además es un distrito unipersonal. Nosotros acá creo que son 120,000. Algo así. Exacto. Aparte que te dan de entrada 2 o 3 por provincia, no importa cuántos habitantes tengas. Con eso nomás ya le estoy demostrando que hay exceso. Claro. Yo fui congresista, usted también, Rodolfo. Yo fui asambleísta. Asambleísta. Yo fui el último congresista del 2007. Claro, el último congreso. Claro, que era como debía funcionar. Yo fui la primera asamblea, exceptuando la constituyente, en la que yo, gracias a Dios, no estuve. Y acuérdese, Rodolfo, dentro de la participación de crear leyes o de debatir, no son más del 20 o 30% de los legisladores que hacen presencia realmente con sus aportes. Los demás simplemente alzan la mano y punto. Y decir que eso es representación democrática, me perdonan. Una anécdota, yo fui a la asamblea del 2009 y había un señor de la bancada
cierta bancada que nunca hablaba. Y todos fregábamos ahí con... Nosotros estábamos aquí, Prián, y acá al lado Sociedad Patriótica, acá los socialcristianos y los Madera Guerreros. Y vacilábamos diciendo, y este no habla, se le habrá comido el ratón la lengua. Bueno, un día habló. Todos nos miramos la cara y dijimos, ¿sabes qué? Que no vuelva a hablar. ¿Sabes que el tipo no rebuznó? Porque el ser humano y el burro tenemos la tráquea de forma distinta. Con razón que no hablaba, hasta que prácticamente lo obligaron a hablar. Y no. Balbuceaba. Entonces hacían yo creo que un acto más cívico callándose que hablando. Porque quita oxígeno, quita espacio y quita tiempo y confunde a la final, ¿no es cierto? Los debates siempre eran los mismos 20 o 30, de lado y lado, los mismos. Es que la tal meritocracia se la ha quitado por todo lado. La gente capacitada no está presente en estos actos y entonces ese es el temor que se tiene, que esta asamblea no vaya lo más rescatable como para que realmente haga un debido trabajo dentro de lo que son sus leyes. Pero también puede ser porque, digamos, el ciudadano, obviamente el ciudadano educado, académico, ya no tiene confianza, creo que todo ciudadano ya no tiene confianza en la estructura del Estado y vemos ese deterioro del Estado porque la misma ciudadanía no tiene convicción a quienes están eligiendo. Se ha perdido esa tarea participativa de debate profunda, porque los que van no tienen ninguna incidencia frente a esos grupos caudillistas que se han formado y que prácticamente imponen la voluntad. ¿No? Mira la diferencia. En la constituyente del 67, que eligió presidente interino hasta la elección del 68, que fue el quinto de las Clemente Inyabur. Después de Clemente, vino la asamblea eligió a Otto Rosemena Gómez. A Otto. ¿Sabe cuántos votos llevó Otto a la asamblea? 2. 2 votos. Y terminó siendo él elegido presidente de la República. Así fue, claro. Ahora, el nivel intelectual de Otto Rosemena, vaya, búsquelo en la asamblea. No. Con un ultramicroscopio habrá que ir ahí. Mire ese congreso del año 79, qué lujo, ¿no? Claro, porque ahí hubo una cosa que nunca más... Yo no entiendo por qué no lo seguimos copiando. Todos los candidatos presidenciales que perdieron en la primera vuelta pudieron ser candidatos y fueron al Congreso. Rodrigo Borja estuvo en el Congreso. Rodrigo Borja, Carlos Julio Rosemena, Febres Cordero, todos Casito ellos. Velázquez, los Córdoba Galarza, Javier Ledesma, sí. Jaime Hurtado. Heinz Meller. Era otra cosa. No, otro nivel, en verdad, Vaca Carbo. Entonces, Raúl Vaca, sí. Ahí primaba y lo que sobresalía, porque eran congresos que daba gusto escucharlos, considerando que las tesis de ellos, pese a no coincidir necesariamente, hacían un aporte pero valiosísimo a los intereses patrios. Y a diferencia de ahora, que la verdad es que son criterios que no nos llevan sino simplemente a sacar conclusiones definitivamente negativas, y por eso es que esa pregunta de la disminución de los legisladores, ¿no?, es totalmente favorable al sí, ¿no? Porque lo que no queremos es ver esa montonera de gente que a la final obedece simplemente a actuaciones de caudillos y de escándalos que no le dan la agilidad y la efectividad a un ente que es de fundamental importancia, como debe existir dentro de una democracia. Por lo menos reducimos el número de alzamanos. El problema es que con la Constitución actual y con la Corte Constitucional actual no hay cómo poner otros requisitos que mejoren la calidad, porque te dicen que eso no se puede porque es discriminatorio. Ahí está el punto. ¿Y de dónde nace? De la Constitución de esta gente. Es que este sistema actual de la Constitución, que tiene en la parte orgánica 5 poderes, trae una debilidad a todos esos poderes, Rodolfo. Ahí viene la parte que la gente tiene que comprenderla. ¿Por qué volver al sistema de Montesquieu, de los tres poderes, que tiene todo el mundo? Lo tiene Estados Unidos, lo tienen los europeos, lo tienen los países desarrollados. Lo tiene la Federación Rusa. Natural. En cambio, lo tiene la Federación India. Indudable, exacto, porque son entes más ejecutivos, más centrados en su especialidad y no se entrometen en lo que no le corresponde, en este caso, de otros poderes. Por eso viene esa lucha, en este caso, una lucha de absorber, en este caso, el trabajo de un poder con el otro poder. Es que no puede ser un poder del Estado, la función electoral, que solo
perdón la redundancia, funciona cuando hay elecciones. Un poder no es intermitente, un poder es permanente, un poder del Estado. La Corte, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo no son intermitentes, están allí siempre. Exacto. En cambio, el tema electoral, cada 2 años. Exacto. Y es posible... Y la otra cloaca, no, pues la quinta función, no, por Dios. Y en esos momentos... El Consejo de Participación. Sí, eso no. ¿Es posible el rediseño del Estado sin en realidad meternos a una constituyente? ¿Pudiéramos nosotros rediseñar la Constitución como está o en realidad ya no hay cómo salvarla? Y sería mucho mejor empezar de nuevo y tener una estructura un poco más... Yo siempre lo comparo a Estados Unidos, un esqueleto que pueda al gobernante de turno poder hacer su plan de trabajo sin tanta restricción. Pero bueno, en Estados Unidos hay problemas. Los jueces le viven parando las acciones, al menos esta vez a Trump. La ventaja de Trump es que la Corte Suprema termina fallando a su favor. Pero en Estados Unidos hay un abuso del poder de los jueces también. Sí, bueno, son en verdad situaciones complejas dentro de este proceso democrático, de los poderes, obvio. Esto de las autonomías absolutas. Pero de todas maneras son algo más claro y definido. Mientras que acá es un batiburrillo, que no se entiende a dónde vamos. Y que muchas veces por ejemplo, Consejo... de participación ciudadana y control social, ¿te refieres a la cloaca? Y la Corte Constitucional también, creo que ha tenido excesos, ¿no? Y contradicciones tremendas con respecto a lo que aprueba, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que... Entonces, algo está yendo mal, por eso creo que al presidente, en este caso, ¿qué? Llegó ofreciendo una constituyente, no nos olvidemos. Sí. Y no nos olvidemos. Pero la señora Luisa González también ofreció una constituyente. Ambos, exacto. Sí, pues aquí la gente es amnésica. Exacto, ambos. Y ahí es lo contradictorio, que claro, la gente dice sí, porque lo dice el uno, y la otra dice no, porque está en la oposición. Pero entonces, dijo que sí. No hay pero lo dijo que sí. Hay una posición no de patria, sino de oponerse por oponerse. Ahora es un no bien tímido el de la señora González. Claro. Casi no se la oye. Es que también le va a decir, ¿cómo hago un escándalo del no? Me van a sacar 10.000 entrevistas proponiendo la constituyente. Estaba leyendo un artículo de Martín Pallares, donde señalaba que se le asomó la Virgen a Correa. Que él considera que el que va a sacar negocio de esta constituyente, eso es la opinión del periodista, es justamente Correa, porque de pronto ahí podría haber la esperanza, en este caso, de ganar con el número de constituyentes o de imponer o negociar para poder, en este caso, lograr objetivos que ya no los ha podido conseguir hasta la fecha. Pero digamos, veo la política, lo que acaba de pasar en Nueva York, que Mamdani ganó la elección para alcalde. Así es. Pero, ¿qué hablaban los estrategas políticos? Que creo que es algo fundamental trasladarlo a lo que está pasando en el Ecuador, que él fue un candidato o uno de los primeros candidatos en los últimos años que ha corrido por una causa y no anti-Trump o anti el candidato que está. De acuerdo. Yo creo que el Ecuador, cuando ve a un candidato que no es anticorreísta o anti-novoísta, sino que tiene ideales y está peleando por ideales claros, creo que se va a conectar un poco más con esos candidatos. Podemos decir que el ambiente local, los candidatos que tenemos en este momento, entienden ese cambio que se está dando en política, o seguimos un poco entre Correa y anti-Correa. Para mí que hay la bipolaridad más recalcitrante que se ha dado, no sé si en la historia, pero el asunto es que hay dos posiciones contrapuestas, las hay. Sí. Que incluso el mismo Noboa, cuando fue la primera vez candidato y ganó cuando en forma completó sorpresiva, el periodo de Lazo, a él se lo veía con una posición más bien abierta, en este caso, sí, no anti-Correa. Pero a la final, ¿quién nos lleva necesariamente a esa confrontación? El mismo Correa. A él le conviene. Es que eso es todo. Es que con él no hay cómo entrar a entenderse fácilmente, porque él sobrepone en cualquier negociación la situación personal de orden penal que él tiene. Entonces, cualquier negociación se hace con eso. ¿Me ayudas en esto? Si no, no hay arreglo. Así de simple, ¿no? Entonces, estos problemas de orden personal, ¿no?, son los que lamentablemente no han podido abrirse a situaciones de solución nacional.
Y por ahí, digamos, voy a otra pregunta, que creo que es muy importante ver cómo la consulta se va enredando con todas estas preguntas. Si llega a ganar el sí para que el Estado no siga financiando, creo que son los movimientos políticos o los partidos. Los partidos. Los partidos. Nada de movimiento ni de partido político. Eso pudiera limitar el poder que tienen estos delegados como un Rafael Correa, que ya no está en el país. En realidad representa a Revolución Ciudadana, pero no está en el día a día, por más que, bueno, por el Zoom lo pudiera estar, pero ya no es un militante que lo vemos en las calles porque no lo puede hacer. ¿Sería esencial encontrar esta estructura o no es posible? O sea, quisiera saber cómo pudiera marcar el futuro esto. El financiamiento de los partidos políticos, sí, a mi juicio personal, ha sido una de las causas para, en este caso, la multiplicación de movimientos. Si a vaca muerta, para por vaca favor, muerta. son 280 partidos que se benefician de 16 candidatos presidenciales. 16 candidatos presidenciales. Y por otro lado, hay ya algo descarado, que un partido político arrienda, en este caso, su partido. No es primera vez. Y esto es producto justamente de desfinanciamiento. Antes no se podía. Antes no se podía hacer eso, por favor. Entonces, para mí, que el financiamiento de los partidos políticos ha sido una desfiguración del proceso democrático. En vez de mejorar, ha empeorado, claro, a mi juicio. Y con un agravante. Que van a venir capitales de narcotráfico. Ya están pero, aquí, por favor, no se hagan los hipócritas. pero con dinero, financiamiento de los partidos o no, esos dineros ya están circulando siempre a las participaciones. Más bien lo que pasa es que siempre llegan a los mismos de siempre. Eso es otra cosa. Pero hace rato que está aquí la plata. No seamos inocentes en ese aspecto. Por eso, a mi juicio personal, esa pregunta debe ser tajante. El financiamiento es de los ciudadanos. Los partidos tienen que levantar el entusiasmo en la gente y buscar justamente financiamiento con los aportes de la gente, como se lo hacen otras democracias de todo el mundo. Y digamos, poniendo reglas, naturalmente, ¿no? En Estados Unidos, claro, yo sé que para ciertos, obviamente, lo sobrepasan de otras maneras, pero poniendo límites de cuánto una persona pero natural... No es el gobierno federal el que te da plata. Pero digo, ahí tú también puedes ver, sea lo que sea, el mismo partido tiene que ver cómo financia su servicio, su elección. O sea, hay más responsabilidad sobre los que están recibiendo un sueldo, digamos. ¿Eso lo podemos ver en el Ecuador o en este momento los movimientos o los partidos políticos? Porque también sería importante decirle a la gente que nos está escuchando cuál es la diferencia entre un movimiento y un partido, porque sé que uno técnicamente reporta los ingresos y el otro no, pero hemos visto... No, hay diferencias fundamentales. El partido, miembro del partido es miembro del partido. Los movimientos tienen adherentes permanentes y adherentes ocasionales. ¿Qué es eso? O sea, yo pido un pedazo de carne en un lugar, no me van a traer la mitad de carne y la mitad de pollo. Pues. Exacto. Aquí, ya, esa es una. Son cosas amorfas, ¿no? Pero tiene que desaparecer eso también. Pero al mismo tiempo, yo creo que el hecho de ser político se lo ve ahora como una mala palabra. Si tú dices que tienes una experiencia política, a veces el ciudadano tiene ese disgusto, obviamente por la corrupción que muchos delegados han hecho, tienen una desconfianza hacia la gente que ha hecho política o que viene trabajando en política. Eso es algo que la ciudadanía tuviera que cambiar, digo yo, porque en estos momentos podemos ver asambleístas que tienen popularidad, digamos, con ADN, pero claramente no tienen las calificaciones para la posición que llegaron. En todos los partidos. No, en todos los partidos pasa eso, pero digamos ADN porque lo critico más porque viene a ser la oposición de la corrupción que se ha visto en los gobiernos pasados. Entonces ellos están, digamos, en ese eje moral que creo que a veces se ha perdido, pero los políticos poco a poco quieren retornar, de en realidad poder hacer lo que es correcto en un mundo, en una sociedad que me imagino que el gobierno es sucio. Y te toca a veces hacer jugadas sucias para poder llegar a la posición o a donde tú quieres llegar en tu gobierno. ¿Hay alguna forma de que el gobierno pueda trabajar, digamos, desde la bondad, desde el país moral, o en realidad la política en sí es sucia y tiene que el gobernante... No usa la palabra sucia, la política es... gris. Es el arte de lo posible, y lo posible está lleno de todas las posibilidades, ¿no? Incluidas algunas que están reñidas con la ética y la moral, pero
La política se ha degradado. Lo que ocurre es que, mire, cuando entraron estas agrupaciones populistas y vieron justamente la posibilidad, en este caso, de ser parte de la participación de la clase popular sin preparación y ofreciendo cosas que no las pueden cumplir, automáticamente se distorsionó el sentido práctico en primer lugar, de los líderes y también de un pueblo que en este caso, porque no tienen la preparación suficiente para saber discernir, tomando en cuenta que ahí están analfabetos y personas que, a mi juicio, sí deberían, en este caso, tener sus limitaciones, tomando en cuenta que alguien que, por ejemplo, estudia, debe tener, en este caso, mejores condiciones como para poder discernir, en este caso, nuestra suerte. Yo creo que el mínimo de educación es fundamental, sobre todo en los participantes, porque ahora lo único que se necesita para ser candidato y representante es tener 18 años y saber respirar. Y estar en goce de los derechos políticos, cosa importante. Bueno, eso sí, indudable. Claro. Y entonces yo digo, y perdón, los de 16 a 18 votan si quieren. A ver, si alguien vota es porque tiene discernimiento y voluntad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cuando un desgraciado de 16 años, 5 meses o de 17 años, 11 meses mata a alguien, ahí no tiene discernimiento y voluntad y no se lo juzga como un asesino? En cambio, puede votar, elegir al presidente, a toda la asamblea, a todos los prefectos y a todos los alcaldes. No, pues, ahí tiene que haber una coherencia. Si tiene discernimiento y voluntad para elegir a todas las autoridades del país, también tiene que tener discernimiento y voluntad cuando aprieta el gatillo y mata a alguien. Indudable. Pero aquí no. Indudable. Y hay un poco de... Me voy a suavizar. Un poco de individuos que quieren meternos el cuento de que no es lo mismo el ejercicio de los derechos políticos que la responsabilidad penal. Pero si en ambos entra la determinación y la voluntad y la determinación, ¿por qué no es lo mismo? Así es. Y entonces yo pregunto, para ya entrar al tema de acá, aunque ya hemos avanzado bastante con la exposición, dame las 3 o 5 a tu juicio causas de que el Ecuador sea un estado fallido, porque cuando uno hace crónicas de un estado fallido es porque no es que fue fallido el día anterior, ni el año que viene, no alcanza para crónicas con un año. ¿Desde cuándo? Para comenzar. Desde cuando no se respetó las leyes, ¿ya? En este caso, y se aplicó un sistema, en este caso, autocrático. No nos olvidemos que el señor Correa cerró el Congreso en el año 2008, eliminó, más bien dicho, aparte de cerrar, votó a 57 legisladores. Eso fue en el 2007. 2007, exacto. Los manteles, te refieres. De los manteles. Empezó, en este caso, a dar muestras clarísimas, ¿no?, de una irrupción al proceso constitucional. Yo te diré que hay un antecedente. Cuando los congresos, abusando de, yo no sé, yo he leído a Montesquieu, y Montesquieu en ninguna parte de la división de los poderes dice este es el primer poder del Estado, este es el segundo y este es el tercero, no dice. Exacto, no especifica eso. Para mí se empieza a romper cuando el Congreso empieza a destituir presidentes como cambiarse de camisa. Concretamente, la democracia ecuatoriana, desde Roldós, aguantó la muerte accidental. Pero de todas maneras era una facultad que le daba, pero qué en mala, este caso, la ley. Muy mal entendida. Porque a Bucaram lo destituyeron aplicando el artículo 100, que hablaba de incapacidad mental, pero de incapacidad mental producto de un accidente o de una enfermedad. Y ahí con menos de con poquito más de la mitad, o sea, con menos de la mayoría calificada, por eso no fueron por el juicio político, fuera. Le tocaba a la vicepresidenta, no, porque habían hecho una maniobra genial de que la vicepresidenta, en ese caso era mujer, reemplazaba al presidente en caso de ausencia temporal, no decía nada en caso de ausencia definitiva. Le centraron la pelota a don Fabián Alarcón. Y de ahí vino, tuvimos de presidente a Abdalá, a Rosalía y a Fabián Alarcón en 3 días. Así fue. Ya. ¿Y de allí qué vino? O sea, de allí vino el pacto social cristiano con la democracia popular y vino el que hasta que llegó el señor de los zapatitos rojos, el peor presidente de la historia del Ecuador, y nos hundió. Nos hizo 5 veces más pobres, de 5.000 a 25.000. Exacto.
Y lo que hizo entonces Correa fue revertir, ya se acabaron los golpes de Estado del Congreso, pero se consolidó un poder que no conocía límites. Exacto. Entonces, dentro de no 5, sino muchas razones de violación, en este caso, de irrumpir, en este caso, un proceso normal que dentro de una democracia, en este caso civilizada, pueda cumplirse, hubo varios eventos donde los que dirigían el país, los que manejaban el país, lo echaron a la basura. No, es que es obvio. Vea, el señor Correa mismo cuando se posicionó, no juró la Constitución. No, pues que ahí viene el primer problema. Lo que pasa es que ya lo tenían billeteado al presidente del Congreso, que un gravísimo error. El PRIAN lo puso a Ceballos. Un individuo que, bueno, a mí me preguntaron, yo di mi opinión, no me hicieron caso, ahí tienen. El momento que el señor se negó a jurar la Constitución, si yo hubiera estado allí, yo no lo posesiono. Claro. Simple y llanamente, señor, ¿usted me jura respetar la Constitución o no lo posesiono? Porque eso dice la Constitución de la República vigente. Claro. No, yo juro respetar el mandato de tal fecha, de tal pueblo. Que no, ahí comenzó el problema. Pero es que si ese hombre estaba en nómina, pues, él y el presidente del Tribunal Electoral, que fue el que dio paso a la famosa, a lo que tenemos ahorita. Una Constitución que cada vez más voces empiezan a reconocer que tiene artículos que no se debatieron. Mire, exacto, no se debatieron. Y León Roldós fue el que presentó la demanda en la Fiscalía. Y incluso se mencionan nombres de españoles que estuvieron pululando en esa asamblea. Exacto, los mismos. Entonces, ¿usted no cree que todo eso es fallido? ¿Que es mentira? ¿Que eso es falso? ¿Que la tal Constitución no cumplió su papel por el mandato que le dio su pueblo? Entonces, vea, como esos, y ya dentro de la parte administrativa lo mismo, somos fallidos en todo aspecto. Porque, por ejemplo, a los que tienen que estar donde tienen que estar, no lo lograron, no los hicieron, porque su poder, en este caso político, no los protegía para seguir haciendo barbaridades, al extremo que este momento estamos en el chuchaqui de todos esos abusos de poder que se dieron por parte de estos entes políticos que han sido los causantes de nuestros males. En lo que estábamos de acuerdo de que esta Constitución tiene artículos que no fueron debatidos, es suficiente razón para cambiarla. Nada más. Nada más. Así de simple, al pueblo se lo engañó. Se lo llevó a votar por algo que contenía no sé cuántos artículos. Eso León Roldós no lo menciona, pero que nunca fueron debatidos y que por tanto no podían estar. Basta que haya sido uno. Basta uno. Exacto. Entonces, vea, se ha abusado en este país, y por eso estamos convencidos de que es un Estado fallido en todo a mí me tocó vivir momentos angustiosos cuando el señor Correa nos tenía nosotros con música alta en los exteriores del Congreso, y en una de esas, una horda de esta gente les abrieron la puerta para que a nosotros los legisladores, en este caso, nos maltraten y nos frenen. Hubo actos de esa naturaleza. Acuérdense también cuando los señores del MPD les abrieron las puertas para que vayan a los del Tribunal Constitucional. Y ahora que no se me venga a ser el anticorreísta, el señor Giovanni Atarihuana. Exacto. Yo con nombre y apellido, él encabezó a la turba que casi linchan a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Ahora es anticorreísta. Bueno, pero vea usted todos esos hechos que se dieron, que no me vengan a decir que todo ha sido dentro de bajo las leyes. No, por eso le digo, este es un Estado fallido. Y si nos vamos no es tan fallido como México, donde hay un poder paralelo. Pero fallido. Fallido porque se incumple la ley. El momento en que usted está incumpliendo la ley, pasa al plano de fallido. Ahora, claro, no estamos hablando de esos países fallidos, que es donde nace justamente el nombre de fallido, ¿no? Cuando los países que estaban tras de la cortina de hierro estaban bajo un sistema, en este caso autócrata, ¿no? Y claro, ahí se manejaba en bases... Ni siquiera mandaban ellos, mandaba Moscú. No diríamos pero estamos pareciéndonos. Solo ese hecho ya nos permite y nos autoriza para hablar y utilizar esta palabra de fallido, naturalmente. Yo soy muy convencido sobre todo eso.
Yo creo que todavía estamos a tiempo de recuperarnos. No como otros países donde ya hay zonas enormes donde el Estado son los carteles. Estoy hablando de México concretamente. ¿Y Venezuela? Bueno, Venezuela, ese ya, no, los carteles son el gobierno. Exacto. Eso ya es. Yo no creo que la señora Sheinbaum sea igual que Maduro, ¿no? Pero a Dios gracias hay una corriente latinoamericana que está despertando. Vea usted, los gobiernos que se están este momento posesionando, están dando un mensaje. Paz Zamora, Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Gente que tiene una mística democrática muy evidente. Fue clarito, dijo, yo no quiero en mi posesión a esos tres señores. Se refería a Maduro, se refería a Díaz-Canel y a Ortega. Es que, ¿cómo pueden invitar a gente que son dictadores y que han hecho tanto daño y dan mal ejemplo, en este caso al mundo entero, de manejar países como haciendas propias? ¿No? Entonces, la posición de este señor Paz, que se crió en una familia democrática, que su padre fue presidente en el año 88-92, si no mal recuerdo, sí, ¿no? Y que incluso fue perseguido y estuvo hasta aquí en el Ecuador. Claro. Eso él agradecía, creo que en su posesión. Sí, claro, lo agradeció. Donde manifestaba. Dijo que aprendió a andar en bicicleta aquí. Aquí en el Ecuador, sí. Imagínense eso. Estuvo en Chile, estuvo en otros países. Porque era gente perseguida finalmente por estos grupos que pero se adueñaron del políticos. No como los de ahora, que son delincuentes comunes con sentencia ejecutoriada. Eso es otra cosa. Y que un dipsómano estúpido como López Obrador dijo que no, que ser un... Pues órale, es un delito político, es una persecución. Ah, carajo, o sea, fallo de la Corte Nacional de Justicia. Otra cosa, hay que cambiarle el nombre a la Corte. Tiene que volver a ser Corte Suprema. Natural. Por favor. Y yo creería que debería ser una sala de la Corte Suprema. Usted se refiere a la Corte de Justicia, claro, sí. Tienes razón. Tiene que volver a ser Suprema y desaparece la Corte Constitucional y hay una sala de la Constitucional. De Justicia cuando habían realmente ministros de la Suprema, de qué lujo. Pero si antes del regreso a la democracia, y qué lástima, la jurisprudencia de la Corte Suprema del Ecuador era citada en muchos fallos de Cortes Supremas de Latinoamérica. Por supuesto que era respetadísima la Corte Suprema del Ecuador y de ahí van a ver pues si citan un fallo. Había un Gonzalo Zambrano, un Armando Bermeo, personalidades, o sea, gente que realmente reunía condiciones excepcionales, sin duda. Sofía. Ahí le quería preguntar, si nos vamos a una nueva constitución, mucha gente dice que la inversión extranjera va a huir porque no va a haber estabilidad en el país. Pero verdaderamente, ¿cuánta inversión extranjera hay en estos momentos en el Ecuador? ¿Y por qué sigue siendo difícil para una compañía privada extranjera querer invertir en un país como el Ecuador? Uno de los problemas que tiene actualmente el país es que no viene la inversión extranjera. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es la inversión extranjera de hoy? ¿Qué podemos nosotros lamentarnos apenas de 150 millones de dólares? Mientras en Colombia llegan 10.000, en el Perú 6.000. Y de Chile no hablemos. Y de Chile no hablemos, exacto. Creo que aquí hubo un récord, un año que batieron las campanas de la catedral, porque hubo como 600 millones o 700 millones de inversión extranjera. Nunca más. Y vea con qué recursos que tenemos. Sí, pero ¿cómo? Con reservas minerales extraordinarias. Una de las cosas, de las aberraciones de la Constitución. Aquí, si usted viene a invertir, no puede acudir a un organismo internacional. Una barbaridad. ¿Quién? Nadie invierte, porque ¿cómo van a creer en la justicia ecuatoriana? Después de lo de Chevron. Por favor. Por ejemplo, mire, todas esas cosas son fallidas. Entonces, escribir un libro de esos es poco, ¿verdad? Claro. Tendría, pues, no sé, allá, yo creo que podríamos sacar unos 5 capítulos fáciles. No, disponiendo de más tiempo, puede empezar a hacer una serie de volúmenes. Porque aquí no está todo. No alcanzas. No alcanza, exacto. Entonces no hay derecho a ese abuso que se ha hecho de este país y a donde nos quieren llevar. Entonces yo digo algo en esta nueva constituyente. A la final, si pierde o se gana el no, seguimos con la misma constitución. Pero yo sí creo que el presidente está intentando. Y eso es bastante, y por eso hay que apoyar. Mira la diferencia. ¿No? Moreno intentó eliminar el subsidio al diésel, tuvo que dar marcha atrás. Exacto, no pudo. Red Shoes
primo de Caperucita Roja, porque si alguien tiene la Caperucita Roja y alguien tiene zapatos rojos que nunca en su vida se los había puesto antes, no me venga a mí a decir que, a ver, tuvo que dar marcha atrás y se terminó estallando. Y eliminó el subsidio, no dio marcha atrás, no se vino a Guayaquil, se fue a la Tacunga, se le fue a meter en el territorio al señor Iza Salazar, un indígena con unos apellidos castellanos y vasco-navarros. Pero yo voy a ser ruso. Exacto. Ya. Ellos no son indígenas. El paro, eso es lo que yo voy. Son mestizos. Ahora, si tú me hablas de Guillermo Churuchumbi, ese puede ser. Bueno, ese sí. Lourdes Tibán, exacto. La Luli, que es una excelente persona, una gran amiga, Salvador Quispe. Así es. Pero cuando tú te llamas como Marlon Vargas, es que me confundo, pues. Es que para mí Marlon es Marlon Brando, porque yo soy de esa generación. Pues. Disculpe, señor Vargas, pero no, de verdad que no es ni por molestar ni por nada, es que se me sale. Pero ahí tiene. Lo intentó, a la tercera se logró. Y verás que no era el seguro, no es el peor subsidio. El peor subsidio es esa monstruosidad del 40% de las pensiones. Que va a quebrar al país. Natural. Acuérdense de mis palabras. Sí. O terminan con eso o quiebran al país. Sí. Yo justamente estaba sacando datos y veía que uno de los graves problemas dentro de lo que es la composición del presupuesto y el déficit fiscal está metido el tema de la seguridad social. Porque mire, el tema subsidios no llega sino en el 2000, déjeme ver, llega a 1.159, todavía tenemos subsidios, ahí está el gas, están algunos productos de importación. Algo de diésel para determinadas cosas, pero esos son los subsidios. Pero ¿cuánto es el 40%? Pero el tema de la seguridad social llega a 3.688 millones, que es más o menos un 11 o 12% del presupuesto. Una locura. Entonces, algo hay que hacer ahí también. Pero pudiéramos decir que el incremento también del presupuesto, la deuda que viene del Seguro Social viene... No, es que esto no es deuda. Aquí hay la obligación de que cada año, el Estado tiene que aportar el 40% de las pensiones. Sí, pero yo también creo que puede venir de una ineficiencia del Ministerio de Salud, porque el IES en realidad, o los hospitales del IES empezaron a ganar más popularidad y tener tus servicios derivados por la ineficiencia que hay adentro del Ministerio de Salud, porque mucha gente dice, bueno, el IES no funciona, pero el Ministerio peor. ¿Cómo tuviera que el gobierno, porque en realidad la solución no es que el Seguro Social subsidie todos los problemas de salud que vienen de un país, se pudiera incrementar, digamos, el presupuesto en el Ministerio de Salud para así poder atender ciertas necesidades y no tener que derivar tantos servicios del Seguro Social? Lo que ocurre es que el Seguro Social, acuérdense, no se inventó para eso. No se inventó para eso. Y en segundo lugar, lo complicaron, no se olviden, cuando abrieron los servicios de salud para los hijos, sí. Y en este caso para el sector. Perdóname, cuando inventaron el Seguro indígena. Social campesino a $1. Por eso mismo. ¿Cómo puedes tú dar un servicio pagando $1 sí. Cuando no hay cómo? Pues ¿cuánto cuesta una tira de curitas, gasa y algodón? Más que $1. Entonces, ahí viene la contradicción. Entonces, ahora lo que se habla es que más bien, si está funcionando así, mejor ya que eso lo tome el Ministerio de Salud. Para y que se quede todo el aporte del seguro para jubilación y portuario y Montepío. Justo, precautelar esos fondos de jubilación que se han ido tomando de ahí para cumplir con los otros pagos. Porque ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué hacían eso? Y por eso lo desfinanciaron al asunto de jubilación, que creo que este rato el fondo ya no llega a los 5.000 millones. El cálculo actuarial lo tienen guardado a 7 llaves. 7 llaves, exacto. Porque el día que alguien lo vea, se asusta. Aquí se incendia esta cosa. No, eso es tremendo. Y varios analistas que han estudiado el tema a profundidad ya advierten los desfinanciamientos a corto tiempo, ¿no? Entonces, sí, porque no es que a 20 años plazo, es a mucho menos. No, esto no es ni tarea mediática, es casi inmediata. Por eso es que hay voces que a cada rato insisten en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que dispusieron de recursos del fondo de pensiones para irse al tema de salud. ¿Y por qué? Porque estaban los grandes negociados. Claro. Imagínense. En el fondo de pensiones, yo no digo que todo las compras de medicamentos, las construcciones de hospitales, equipos. Las derivaciones, compañeros. Eso es tremendo. Pasaron, yo me acuerdo que antes de que llegue Ramiro González, también, que fue el inventor de la zapada, claro.
el seguro derivaba 100 al año. 100, 120, o sea, una cirugía de corazón abierto que la haga Roberto Gilbert, cosas así. Llegó Ramiro González y dijo, no, pues, a ver. Todos los servicios. Venga, pero que aquí, a ver, aquí algún día habrá que hacer una buena investigación. Vengan cholitos, porque a mí que no me vengan a decir que todos los prestadores son unos ángeles de Dios que no estuvieron en la rosca, porque todo el mundo, cuando Ramiro González le explicó la maravilla que era empezar no a mandarte 100 al año, sino 10.000 o 15.000 o 20.000 al año, todo el mundo usó la calculadora porque tienen el cerebro. Pero y le dijeron a Ramiro, pero Ramiro, usted ha sido un genio. Y cuando se acabó la plata y ya el Ramiro ni los sucesores del Ramiro les pudieron pagar, entonces qué horror, nos han robado. A ver. Pero mira las instituciones, porque los mayores prestadores al IES son de la ciudad de Guayaquil y Quito. Ya, porque irónicamente. Guayaquil y Quito suman entre los dos casi la mitad de la población del Ecuador. Sí, pero tú tienes prestadores que en los últimos... Guayaquil y Quito y sus alrededores. Sí. En los últimos 10 años han crecido de una forma inexplicable. Eso es lo que se llama la direccionalidad discrecional de la derivación. Pero ¿por qué en el Seguro Social tenían prestadores que pagaban para que deriven a sus centros médicos? Lo cual se supone que, yo me acuerdo porque tengo estas publicaciones, era ilegal tú siendo prestador del IES, tú llamar a pacientes o gente afiliada para decir que tú tenías servicios. Sofía, aquí en Guayaquil cerraron una clínica que queda cerca de mi casa y que no es la clínica Guayaquil, por si acaso, porque se descubrió que los médicos eran todo el seguro y los derivaban a esa clínica. Estuvo cerrado un tiempo, luego cambió de administración y ahora funciona de otra manera, obviamente, pero estuvo cerrada porque eso fue ¿cómo habrá sido de obvio para que cierren algo? No, eso ha sido temerario. ¿Y cómo ha sido, digamos, volviendo en torno al sistema fallido, cómo ha contribuido la corrupción en este sistema fallido que vemos en el Ecuador? Bueno, pues, la corrupción ya es como consecuencia de estas distorsiones. Y por eso es que se habla de valores incuantificables. Incluso el mismo Lasso, acuérdense usted, él habló dentro de sus discursos de orden de que se había perdido, ¿no?, algo así como 65,000 millones de dólares en el Ecuador. Mire esas cifras, en un presupuesto que en el señor Correa manejó 300,000 millones de dólares. Claro. Una locura. Entonces, ahí usted puede dar cuenta. Entonces, ¿por qué hay obras? Sí las subieron. Porque ese era la fórmula apropiada, porque una obra en vez de costar 100 pasaba a costar 200. Sí. Solamente la vía a Collas, ¿no?, costó 200 millones de dólares. Cuando sacaron el costo, o sea, una vía de por 20 millones. ¿Era qué? ¿De oro? ¿Es de oro la carretera? De 20 millones el kilómetro. Una locura. Pero ese es un ejemplo chiquito, pues, en comparación a cuántas obras que se hicieron de esa naturaleza. Entonces, esa era la manera de sacarse el dinero. No, pero claro, las vías de comunicación a nivel nacional, no habían estudios, no había nada de programación, simplemente allí. Y con otro agravante, mire, durante los 10 años no es que se hacía a través de concursos las contrataciones, todo fue por emergencia vial. Cuando era de gobierno a gobierno no había que licitar. Exacto. Que yo tuve una bronca, yo estaba en la comisión, claro, ¿cómo era la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario, su regulación y control? Dios mío, qué título. Entonces podríamos decir que teníamos la bronca. Hasta el día de hoy. Le dije a Paco Velasco, si usted cree que en las compañías del Estado no hay corrupción. No. ¿En dónde vivió toda su vida usted? No. Igual que aquí y en todas partes. Siempre han intervenido los gobiernos en esos disque créditos internacionales y se ha demostrado que han habido sobreprecios. ¿Cómo se han manejado? Vaya, pregunte usted, porque ahí se maneja toda base de conveniencias. No es aquí nomás. Los Países Bajos, lo que siempre hemos llamado Holanda, pero que realmente es de Netherlands, los Países Bajos. ¿Sabe quién estuvo involucrado en un escándalo fenomenal en la compra de unos aviones militares? El príncipe, el consorte de la reina. Exacto. ¿Ya? Hace muchas décadas, ¿no? No, ¿qué se habrá sido? En los años 70, 80, algo así. Y el tipo estaba en la rosca, no es que no estaba, sí estaba. Entonces pudiéramos decir que una de las razones por qué escuchamos que los medios o panelistas, columnistas,
hablan del gobierno de Correa porque hasta el día de hoy sentimos las decisiones que él ha tomado hace muchos años. Seguimos pagando por esas malas decisiones o mala ejecución de presupuesto que vimos. Cuando usted está, luego de haber estado en una fiesta, y está en una resaca al otro día, ¿a quién le echa la culpa? Al exceso de licor. Y si sigue con esa resaca 2, 3 días, tiene que seguirle echando la culpa a ese efecto del mal licor que tomó. Sí, porque cuando el trago es bueno no hay que... No pasa nada. No pasa nada. Eso es todo. Sí. Acá es lo mismo. Cuando uno llega a cierta edad se da cuenta que cuando el trago es bueno no pasa nada. Y cuando te pasó algo es porque te han dado Dios sabe qué. Sí, sabemos que el 2014 se dio el déficit y lo mantenemos 11 años. Entonces sabemos que esa estructura no se puede cerrar, porque es imposible, porque el gasto fijo dentro de un presupuesto es inamovible, ¿no? Y los otros pagos de servicios de capital también son inamovibles. Entonces, ¿qué toca? Es un margen de acción para moverse en el resto de cumplimientos muy pequeño. Y eso se viene arrastrando porque los ingresos no han mejorado desde allí, no han mejorado. Si sabemos que, por ejemplo... ¿Han empeorado? Pues si termina esta estupidez de cerrar el ITT. Por favor. ¿Se ha visto usted la información que hay sobre la baja de producción petrolera? Sí. Y mire, adicional a algo, el precio del petróleo se está cayendo. Y por cada dólar que baja el precio del barril, el Ecuador pierde 60 millones de dólares al año. Mire usted, súmele, ha bajado $10. Solo ahí hemos perdido 600 millones de dólares. Y lo están bajando para frenar el fracking en Estados Unidos. Imagínense, es que usted sabe, allá hay otro tipo de intereses con esas grandes potencias. Es una guerra entre los grandotes y nos terminan haciendo... Unas veces nos beneficia, otras veces nos perjudica, ahora estamos perjudicados. Entonces, la gente eso no ve, no siente. El que está en el potro, en este caso administrando el gobierno, es el que sufre. ¿Por qué? Porque no tiene plata para salarios o cosas por el estilo, como ocurrió, acuérdense ustedes, cuando asumió el actual gobierno, ¿no? No había dinero para pagar, en este caso, salarios. No había para comprar papel higiénico, me dijo a mí alguien del gobierno. Exacto. Entonces, si no tenemos memoria para eso, entonces mejor no hablemos, porque muchas veces dicen, es que falta esto, que falta... Es que los dólares no están en los árboles. Y ahora no hay. Sí, gracias a Dios que no están en los árboles. ¿Te imaginas la inflación que habría? Es que eso ocurría antes, porque se emitía simplemente la máquina y con eso se solventaba todo. ¿Y quiénes eran los perjudicados? Los que tenían salarios mínimos. Claro. Por ejemplo, la gente que ganaba un sueldo básico, a ellos se les arruinaba el salario. Y por eso es que en vez de tener 460, que es ahora, 470, tenían sueldos miserables de $100, $80, porque el Sucre tenía esa capacidad de licuar. Ahí sí, en este caso, los salarios, ¿no es cierto? Eso era tremendo. Entonces... Pero mira la prueba. Los dos somos baby boomers. En nuestra época, cuando estaba en primaria especialmente, si alguien sacaba un billete de a 100, ¿no? Eso era un escándalo. Pesaba eso durísimo. Yo me acuerdo, misa de 12 en María Auxiliadora, en Cristóbal Colón, pasaba el padre Astudillo, que el padre Astudillo tenía métodos coercitivos con los que éramos... Bueno, pasaba y estaba adelante don Enrique Mulme. Y don Enrique Mulme abría la billetera y una vez yo estaba cerca, porque no es que no hacía aspavientos ni nada. Si lo veo poner un billete de 100 sucres en el cepillo, casi caigo infartado. Exacto. A ver, pero don Enrique Mulme era un hombre millonario. Pero el billete de 500 era una cosa... Algo así. Así, más grande que esto. Y el de 1000 era todavía más grande y no se lo veía nunca. Así y de repente, ¿qué empezamos a tener? Billetes de 1000, de 5000, de 50, de 20.000 y de 50.000. Ahí está el deterioro del Ecuador. Indudable. Eso fue cuando los gobiernos no tenían otra forma, en este caso, de asumir los pagos, en este caso a la burocracia. Y eso que era la burocracia infinitamente inferior a la que tenemos actualmente. Y los salarios. Pero también, claro, las condiciones eran menores. Ahora, mire, la suerte que tenemos, ¿no? Y que sostiene al país son las divisas de los migrantes
importantes y también la mejoría sustancial de las exportaciones que ha tenido el cacao. El camarón, mire, ha pasado ya de 7.000 millones y el cacao ha llegado a 5.000. No, pues el camarón le gana al petróleo. Le gana. Ya. El petróleo está en segundo puesto. Y ya mismo va tercero. Yo creo y que el banano, que siempre fue el que lideró, se sigue manteniendo en 3.200 millones. Es que la demanda de banano es inelástica. Ahora, el Ecuador durante décadas vivió de una sola exportación, cacao. Así fue. Pero de ahí entonces se puede ver una visión de país que tuviéramos que aspirar a lo que estamos produciendo, al cacao, al camarón, a todos esos productos que en verdad los tenemos una buena calidad y pudiéramos mover la economía en otros sectores que no solo sea petróleo, que es lo que anteriormente se hacía. Eso se llama ventajas comparativas. Correcto. O sea, usted tiene que ser competitivo en lo que es bueno. Si usted tiene un buen camarón, buenas flores, buen café, buen cacao. Porque, vea, la calidad, y no es exageración, la calidad de estos productos ecuatorianos es la mejor del mundo. Mira, no les pueden competir. El tema de manejar el área internacional de Bananera Novoa en el Japón, el único banano que tenía mejor premio que el ecuatoriano era una producción chiquitita de un banano dulce de Taiwán, pero que era marginal. Pero de allí, el banano ecuatoriano se pagaba mejor que todos los demás bananos del mundo. Y en el Japón saben de calidad. Es como el café en el Ecuador, el mejor café es el lojano. Sí, señor, la Taza Dorada la acaba de volver a ganar un café lojano. Pero es que es lógico. Son las condiciones climáticas de altura. Entonces, si tenemos eso, hay que aprovechar. Nosotros no tenemos que rompernos mucho la cabeza. Tal vez aquí lo único que habría que esforzarse es para el valor agregado. Ahí pero es en vez de, no es, es a más de, no en vez de. No, sin suprimir. El problema de Correa fue que él quiso cambiar la matriz productiva y en vez de, pero ¿qué vamos a competir en carros con los alemanes, los japoneses, los chinos? No, para no dejar de ser exportadores de commodities, ¿no es cierto? Y ser unos verdaderos ya especialistas de calidad en productos que se le pueda sacar un provecho de 4, 5, 6 veces más. Yo creo que ahí hay que invertir. La tecnología es fundamental para nosotros ya también procesar acá. Con eso se mejora mano de obra, se mejora. Pero, ¿qué es lo que se necesita? Recursos, ¿no? Para que todo eso, esa infraestructura pueda funcionar. ¿Y los recursos acaso los tiene el gobierno? No los tiene el gobierno. Los recursos los tiene la empresa privada, los tiene en parte, pero también necesita garantías para que eso se logre. Pero yo sí diría algo, los recursos los tienen los que están en el exterior, que con buenas leyes podrían perfectamente traer sus dineros para en verdad aquí activar, ¿no?, una verdadera industria de desarrollo. Lo que más sobra en el mundo es plata. Bueno, se fue el tiempo como siempre. Querido Osvaldo, muchas gracias. Póngame que... A ver, hermano, te quieren sacar plata en el IES para pagarte una factura o para atender a alguien. Tienes una queja o denuncia por corrupción. No te sirve de nada irte a la esquina a quejarte con los panas. Pues los panas no te pueden ayudar, ni quejarte ni con tu mamá, peor con tu suegra. Pues te va a decir, o sea, tú tan... Bueno, ok. Entonces quéjate a donde te pueden ayudar. Escribe al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y el seguro te asegura que es seguro. O sea, ya es cuestión de que cumplan, ¿no? Pero ellos sí te pueden ayudar. Los panas de la esquina no te pueden ayudar. Y ¿ya ha ido por Puerto Viejo, maestro? Años que no ha ido a Puerto Viejo. Cuando vaya, no se olvide ir al nuevo hotel, el número 10 de la cadena Oro Verde en Puerto Viejo. Ahí se convertirá tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio pasado, o sea, ya a julio, agosto, septiembre, 4 meses, podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es famosa, pues, ¿no?, más allá de las fronteras del Ecuador. Y además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Señores, nos vemos mañana. Y una vez les aviso, como el domingo es el referéndum y la consulta popular, el viernes no se puede hablar del tema. No. Entonces, hablé con Lourdes Páez, gentilmente ella ha accedido. La hora del chocolate, la chocolaterapia, como dice la Reina Verde, que nunca viene de verde, pasa el viernes, y voy a hablar con Andrea para que el programa ecológico también se lo haga el viernes.
porque hasta el jueves podemos hablar de la consulta popular. Tenemos martes, miércoles y jueves. Así que nos vemos mañana. Chaito. Chao. Muchas gracias, Osvaldo. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.